¿Puede una simple tubería bajo el mar alterar el destino de naciones enteras? ¿Cómo algo tan aparentemente técnico puede cambiar la historia, la economía y la política de un continente? Hoy te llevaremos a las profundidades del Báltico para descubrir cómo un gasoducto está redefiniendo el mapa del poder en Europa Oriental y lo que eso podría significar para tu país, tu economía y tu futuro. En el frío corazón del mar Báltico, el enclave ruso de Kaliningrado ha sido durante décadas un territorio atado a un cordón umbilical de gas que cruzaba la frontera de Lituania. Imagina a una ciudad entera, con más de 1 millón de habitantes, dependiendo de cada molécula de energía que llegaba bajo la atenta mirada de sus vecinos y rivales. Cada contrato, cada entrega, cada fluctuación en el precio, era determinada no por Moscú, sino por las decisiones políticas de Vilna y Bruselas. Así, el suministro de energía se convertía en un arma silenciosa de presión y chantaje. La vida cotidiana, la industria local, las fábricas, los hospitales e incluso la seguridad del enclave pendían de un hilo invisible, controlado desde el extranjero. Para comprender la magnitud de este control, basta pensar en situaciones similares en la historia reciente. Por ejemplo, en los años 70, durante la crisis del petróleo, los países occidentales vieron cómo su dependencia de la OPEP les dejaba expuestos a embargos y subidas de precios que pusieron de rodillas economías enteras. En el caso de Kaliningrado, la vulnerabilidad era aún mayor, pues no se trataba solo de un recurso externo, sino de una dependencia casi total, como si una ciudad estuviese conectada a un solo cable eléctrico que podía ser cortado en cualquier momento. Pero, de pronto, Moscú ha movido ficha. Un nuevo gasoducto submarino, una obra de ingeniería que desafía las profundidades gélidas del Báltico, conecta ahora directamente Kaliningrado con el sistema energético ruso. Este gasoducto, de más de 150 kilómetros de longitud y capaz de transportar decenas de miles de metros cúbicos de gas por hora, se convierte en la arteria vital que salta por completo el control lituano y europeo. En un solo golpe, Rusia ha roto sus cadenas energéticas y ha dejado a sus vecinos sin su mayor herramienta de influencia. El impacto de esta decisión va mucho más allá de la ingeniería. Es una jugada estratégica que cambia el tablero. Ahora son Lituania y Alemania quienes sienten la amenaza de cortes, subidas de precios y pérdida de control sobre el flujo de energía en la región. Para Lituania, dejar de tener la llave del gas que llega a Kaliningrado significa perder una de sus cartas más valiosas en el juego diplomático. Para Alemania, tradicional mediadora y centro de la red energética europea, la nueva ruta implica menos volumen de gas pasando por sus infraestructuras, menos control y menos beneficio económico. Ignorar este giro significa exponerse a crisis inesperadas, facturas de energía desorbitadas, cierres de fábricas y a la sensación de que el futuro ya no está en tus manos. La energía, como demuestran los episodios de crisis en el pasado, no es solo un recurso, es poder. Y quien controla ese poder, dicta el rumbo de Europa, bloquea o estimula el desarrollo de regiones enteras y puede inclinar la balanza de conflictos internacionales. Pero, ¿cómo llegó Kaliningrado a una situación tan vulnerable? ¿Es este caso único o es solo el último episodio de una larga historia de dependencias peligrosas en Europa y el mundo? Y, sobre todo, ¿qué significa este cambio para el resto de Europa y para los ciudadanos que, quizás sin saberlo, están expuestos a las mismas amenazas? Durante décadas, el enclave ruso de Kaliningrado estuvo atrapado bajo la presión logística de sus vecinos. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, la región quedó aislada del resto de Rusia por territorios de Lituania y Polonia, dependiendo por completo de las rutas terrestres a través de Lituania para obtener recursos esenciales, sobre todo energía. Esta dependencia se transformó rápidamente en un arma poderosa para Vilna y Occidente, que la usaron como palanca política y económica. No era raro que, ante cualquier conflicto diplomático, se ralentizara el tránsito de mercancías o incluso se amenazara con cortar el gas, recordando a Moscú la fragilidad de su enclave. Lituania,
consciente de su posición geográfica privilegiada, supo jugar sus cartas. Cada entrega de gas, electricidad o mercancías hacia Kaliningrado dependía de la voluntad del gobierno lituano y del clima político del momento. No era solo cuestión de contratos comerciales. Cada negociación sobre el tránsito se convertía en una partida diplomática de alto riesgo. Más de una vez, el flujo de energía fue ralentizado, condicionado o incluso amenazado con ser cortado, dejando al descubierto la vulnerabilidad del enclave. Un solo cambio de postura en Vilna, un desacuerdo con Bruselas o una sanción europea bastaban para poner en jaque la vida de cientos de miles de personas. Los acuerdos firmados en los años 90 y en los primeros años del nuevo milenio hoy resultan insuficientes. Ninguno garantiza de verdad el acceso de Rusia a Kaliningrado en un escenario de creciente confrontación con la Unión Europea y la OTAN. Además, la letra pequeña de esos tratados permite bloqueos y cortes, colocando a la región en una posición precaria ante cualquier crisis geopolítica o decisión unilateral de sus vecinos. Un ejemplo paradigmático se vivió en el año 2022, cuando las tensiones tras la invasión de Ucrania llevaron a restricciones en el tránsito de ciertos bienes, mostrando lo fácil que resulta usar la logística como herramienta de presión. El peligro era palpable. Un simple cambio de postura en Vilna o en Bruselas podía paralizar la vida en Kaliningrado. La economía local, el suministro eléctrico, la calefacción en invierno y el bienestar de la población quedaban en la cuerda floja cada vez que surgía una nueva disputa diplomática. Imagina lo que significa para una familia no saber si podrá calentar su hogar el próximo mes, o para una fábrica no saber si recibirá suficiente energía para mantener sus máquinas funcionando. La amenaza de bloqueos nunca desaparecía, recordando a todos que la llave del desarrollo regional estaba, en realidad, fuera de Moscú. Para los habitantes y para el Kremlin, la pregunta era inevitable. ¿Cómo garantizar la autonomía energética y la seguridad del enclave en un entorno tan impredecible? Ya no se trataba solo de evitar apagones o escasez, sino de proteger un enclave estratégico para Rusia y de impedir que Lituania y la Unión Europea siguieran usando la energía como instrumento de presión. En la historia de las relaciones internacionales, los bloqueos logísticos y energéticos han sido armas poderosas. Basta recordar el bloqueo de Berlín en 1948, cuando la Unión Soviética intentó asfixiar a la ciudad cortando todos los accesos terrestres y ferroviarios. La historia demostró que el control de las rutas es tan importante como el control de los recursos. Pero en los pasillos de Moscú y en los despachos de ingenieros, se gestaba una solución que prometía cambiar por completo las reglas del juego. Un proyecto secreto, audaz y técnicamente desafiante, estaba a punto de poner a prueba la voluntad y la creatividad de toda la región. Inspirados por precedentes como el puente de Crimea o los gasoductos Nord Stream, los expertos rusos diseñaron una obra capaz de burlar cualquier bloqueo futuro. El equilibrio energético en Europa Oriental se fractura de golpe. Lituania y Alemania pierden el control sobre el flujo de gas justo en el momento más crítico. La seguridad de suministro, que siempre había sido un argumento de poder, ahora se vuelve una incertidumbre. Las empresas temen por la estabilidad de sus contratos, los gobiernos por su capacidad de defender intereses nacionales, y los ciudadanos por el coste de la energía. La inauguración reciente del gasoducto submarino que enlaza directamente Kaliningrado con el sistema ruso del Nord Stream marca un antes y un después. Por primera vez en más de 3 décadas, el enclave ruso puede recibir gas sin depender de rutas terrestres bajo jurisdicción lituana o europea. Moscú demuestra que, ante bloqueos y sanciones, es capaz de diseñar alternativas viables y silenciosas, desafiando el mapa geopolítico tradicional. El gasoducto, construido en tiempo récord y bajo condiciones extremas, es una muestra de la capacidad técnica y logística rusa, comparable a los grandes proyectos de infraestructura de la era soviética. La reacción lituana fue inmediata. Vilna transmitió su preocupación formal y presionó a Bruselas, exigiendo a la Comisión Europea una intervención urgente para restablecer el control sobre el tránsito energético del Báltico.
Para Lituania, la pérdida de influencia representa un golpe estratégico. Durante años, el país utilizó su posición geográfica para condicionar el acceso de Kaliningrado a bienes y energía, transformando cada contrato de gas en una palanca política. Ahora, ese margen de maniobra se desvanece de un plumazo. Alemania, por su parte, observa con inquietud cómo la diversificación rusa debilita su papel como mediador y regulador de los flujos energéticos. Pero Lituania no es la única en perder poder. Alemania, tradicional mediadora y principal beneficiaria del mercado energético regional, se enfrenta a un cambio radical de reglas. El nuevo gasoducto reduce el volumen de gas que transitaba por infraestructuras bajo control alemán, altera los flujos y precios, y reparte cartas nuevas en el juego de la oferta y la demanda. Berlín, que confió durante mucho tiempo en mantener a Rusia dentro de la órbita europea a través del comercio energético, observa cómo Moscú refuerza su autonomía y limita el margen de maniobra occidental. La historia muestra que, cuando un actor clave cambia las reglas de acceso, el resto debe adaptarse o perder competitividad. Un ejemplo reciente es el auge del gas natural licuado proveniente de Qatar y Estados Unidos, que ha obligado a Europa a buscar proveedores alternativos tras las crisis con Rusia. Las sanciones y bloqueos impuestos desde Occidente han forzado a Rusia a innovar y diversificar sus rutas de suministro, cerrando vulnerabilidades clave. La autonomía energética de Kaliningrado no es solo un logro técnico, es un mensaje político contundente y una advertencia directa. Europa ya no puede confiar en la estabilidad de sus antiguas redes. Cualquier acción restrictiva puede provocar respuestas rápidas y disruptivas que redibujan el tablero. Empresas y bancos occidentales ya perciben el impacto, tanto por la reducción de contratos como por las represalias rusas en sectores sensibles. La experiencia de Hungría, que firmó acuerdos bilaterales de suministro de gas con Rusia para eludir sanciones europeas, demuestra que la autonomía energética es una prioridad incluso en medio de presiones externas. Este giro estratégico implica riesgos colosales para Europa. Perder el control sobre el acceso a la energía no solo eleva los costes y genera incertidumbre económica. Puede poner en peligro la seguridad de suministro y debilitar la posición global de países enteros. El pulso energético se convierte en una cuestión de soberanía nacional, con repercusiones directas en las facturas, el empleo y la capacidad de cada nación para defender sus intereses vitales. Países como Polonia y los estados bálticos ya están acelerando sus inversiones en renovables y terminales de gas natural licuado para evitar quedar atrapados en futuras crisis. Con la nueva autonomía de Kaliningrado como ejemplo tangible, surgen opciones y amenazas inéditas para todos los actores implicados. Ahora, la pregunta ya no es quién controla el gas, sino quién está listo para afrontar un futuro en el que las reglas han cambiado para siempre. ¿Están preparados los gobiernos europeos para invertir en resiliencia energética? ¿Podrán las empresas adaptarse a cambios bruscos en los precios y en la logística? ¿Y qué puede hacer un ciudadano común para protegerse ante la volatilidad energética? En este clima de incertidumbre, cada país debe redefinir su estrategia energética. La siguiente jugada podría alterar no solo el mapa del gas, sino el destino de toda la región. En escenarios de crisis, los países con mayor diversificación y flexibilidad serán los que mejor resistan los golpes. La historia de la Segunda Guerra Mundial está llena de ejemplos de naciones que perdieron la guerra logística antes que la militar por no asegurar sus rutas de suministro. El nuevo gasoducto submarino no solo transporta energía, también reescribe el mapa invisible del poder en Europa Oriental. Lo que parecía una obra de ingeniería ha resultado ser una palanca silenciosa, capaz de alterar alianzas y tensar el tablero geopolítico en cuestión de meses. Este fenómeno recuerda a la construcción del Canal de Suez en el siglo XIX, que transformó el comercio global y alteró los equilibrios de poder en el Mediterráneo y Asia. Kaliningrado, antes visto como un enclave acorralado y vulnerable, comienza a transformarse en un futuro hub energético. Ya no está a merced de los vaivenes políticos de Lituania, ni depende de rutas terrestres sujetas a bloqueos o presiones externas.
Ahora, el suministro local está garantizado y se abre la puerta a exportar energía en el mediano plazo, incluso hacia países rivales. Los lazos económicos pueden duplicarse o triplicarse, desdibujando antiguas líneas de conflicto. En el futuro, Kaliningrado podría convertirse en un centro logístico para el comercio energético ruso, con países de Europa Central y Oriental, cambiando para siempre la dinámica regional. Moscú, mientras tanto, ejecuta una jugada estratégica brillante. Rusia gana flexibilidad y margen de maniobra. Al cortar la dependencia de terceros en el tránsito, refuerza su autonomía y decide cuándo, cómo y a quién abastecer. El gasoducto submarino permite alternar rutas, diversificar envíos y adaptarse velozmente a cualquier escenario. Lo han diseñado para resistir presiones y sobrevivir a la incertidumbre de los próximos años. En caso de sanciones, sabotajes o crisis internacionales, Rusia podrá mantener el flujo energético a Kaliningrado sin depender de la buena voluntad de sus vecinos. Occidente responde, pero sus opciones son escasas. Europa, que durante años confió en sanciones y controles, ahora enfrenta el límite de su propio apalancamiento. El gas ruso no se reemplaza de la noche a la mañana. Los intentos de frenar el avance de Moscú, como se vio en proyectos anteriores con el Nord Stream o el South Stream, hoy palidecen ante la urgencia de asegurar su propio suministro en un contexto global cada vez más volátil y competitivo. De hecho, la carrera por contratos de gas natural licuado y fuentes renovables se ha intensificado en toda la Unión Europea, pero la transición energética no es inmediata ni está exenta de riesgos. El equilibrio de poder se desplaza. Quienes no adapten sus infraestructuras ni diversifiquen sus rutas energéticas, corren el riesgo de quedar aislados, con energía más costosa y una economía expuesta. Los países que permanezcan atados a rutas inestables pueden ver comprometidas su seguridad, sus empleos e incluso su soberanía. Este no es solo un debate geopolítico, es una carrera silenciosa que llega hasta los bolsillos y la estabilidad de millones de personas. Basta con mirar el ejemplo de Ucrania, que tras perder el control de parte de su red de gasoductos, ha visto cómo su economía sufre los embates de la volatilidad energética y la presión política. Entonces, ¿qué enseñanzas prácticas deja este giro radical? ¿Estamos realmente preparados para anticipar y responder ante un juego energético que cambia las reglas sobre la marcha? ¿O corremos el riesgo de repetir los errores del pasado, confiando en una estabilidad que ya no existe? La próxima jugada ya se está preparando en los despachos y bajo el mar. Lo que está en riesgo, ahora más que nunca, es la capacidad de cada país para controlar su propio destino energético. Las naciones que inviertan en infraestructuras resilientes, diversificación de proveedores y tecnologías renovables estarán mejor preparadas para afrontar los desafíos del siglo XXI. ¿Qué puede aprender tu país, tu empresa o incluso tú mismo de la transformación energética de Kaliningrado? ¿Cómo evitar quedar atrapados como Lituania o encontrar ventaja en una jugada audaz como la de Rusia? La respuesta comienza por invertir en infraestructura, crear reservas estratégicas, fomentar la innovación en energías renovables y establecer alianzas diversificadas. Por ejemplo, España ha apostado fuerte por las energías solar y eólica, reduciendo su dependencia de proveedores externos y generando miles de empleos en el sector verde. La verdadera seguridad energética no consiste solo en poseer recursos, sino en dominar rutas, diversificar orígenes y mantener flexibilidad ante lo inesperado. Si una nación, una compañía o una familia se apoya únicamente en un canal, proveedor o trayecto, se vuelve vulnerable a cualquier presión o sabotaje externo. La diversificación no es solo una opción, sino una necesidad imperiosa en un mundo cada vez más interconectado y sujeto a crisis imprevistas. La historia reciente revela que las dependencias energéticas suelen emplearse como armas políticas y económicas. Sin embargo, también pueden convertirse en trampas para quienes las ejercen. Rusia, durante años, enfrentó el riesgo de bloqueos y condicionamientos, pero logró transformar esa debilidad
apostando por infraestructura propia y alianzas nuevas. El caso de Kaliningrado demuestra que la anticipación y la inversión estratégica pueden transformar una vulnerabilidad en fortaleza. El caso de Kaliningrado demuestra que adaptarse rápidamente no es solo sobrevivir, sino ganar resiliencia y obtener ventaja competitiva. Moscú no esperó a que todo fuera insostenible. Invirtió en tecnología, logística y rutas alternativas cuando la presión se intensificó. Esa reacción anticipada marcó la diferencia entre perder miles de empleos, millones en recursos y estabilidad, o asegurar el suministro bajo cualquier circunstancia. En el mundo empresarial, este tipo de resiliencia es la que distingue a las empresas que sobreviven de las que desaparecen en tiempos de crisis. Incluso bajo sanciones y aislamiento, los países y empresas pueden convertir la dificultad en oportunidad. Rusia no solo resolvió el problema inmediato, sentó las bases de una autonomía energética duradera, probando que la visión estratégica y la voluntad política cuentan tanto como los recursos materiales. Esta lección puede aplicarse a cualquier organización. La preparación y la flexibilidad ante el cambio son claves para sobrevivir y prosperar. Este precedente deja algo claro. La autonomía se construye con infraestructura sólida, estrategia a largo plazo y decisión política firme. Europa, América Latina, Asia. Ninguna región está a salvo de la volatilidad energética y geopolítica. La cuestión es si cada actor invertirá a tiempo en adaptarse o quedará rezagado cuando cambien las reglas del juego global. Ya hemos visto cómo países como Japón, tras el desastre de Fukushima, han tenido que reinventar su política energética para garantizar el suministro a pesar de las dificultades. Ignorar estas señales puede costar millones, miles de empleos y hasta la estabilidad nacional. Las lecciones de Kaliningrado y Rusia están a la vista. ¿Quién será el próximo en anticipar los riesgos y aprovechar las nuevas oportunidades? ¿Será tu país capaz de aprender de este caso y prepararse para un futuro incierto? Pero, ¿cómo se gestó realmente este cambio en Kaliningrado? El siguiente capítulo revela los movimientos estratégicos detrás del milagro energético ruso. Los ingenieros, trabajando en condiciones extremas, enfrentaron desafíos técnicos impresionantes, tuberías diseñadas para soportar presiones abismales, sistemas de monitoreo remoto para prevenir fugas y protocolos de emergencia en caso de sabotaje. La colaboración entre empresas públicas y privadas, la coordinación entre ministerios y la participación de expertos internacionales hicieron posible lo que, hace solo 5 años, parecía un sueño inalcanzable. El próximo gran giro no lo decidirán los tanques, sino una válvula sumergida bajo el mar. Así como en la Guerra Fría los satélites y las comunicaciones jugaron un papel clave, en la actualidad la infraestructura energética se ha convertido en el nuevo campo de batalla silencioso. El control de las rutas, la capacidad de respuesta ante emergencias y la innovación tecnológica serán los factores decisivos en las próximas décadas. Mientras la opinión pública se distrae con debates sobre sanciones y rutas por tierra, el futuro energético de toda Europa del Este se negocia en silencio, metro a metro, bajo las aguas del Báltico. Con la inauguración del gasoducto submarino hacia Kaliningrado, Rusia ha invertido la lógica de la dependencia. Ya no son solamente los estados bálticos quienes pueden cortar el suministro. Moscú tiene ahora la llave, y Europa se enfrenta a un mapa energético que muta a cada instante. Los analistas internacionales ya advierten que este precedente podría inspirar a otros países a seguir caminos similares, buscando autonomía mediante infraestructuras propias. La pregunta es directa. ¿Estás listo para este cambio de reglas? Permanecer pasivo frente a esta nueva realidad puede costarte caro. Cada decisión, cada tramo de tubería, cada contrato firmado o cancelado, podría impactar no solo en los precios de tu factura, sino también en la seguridad y autonomía de tu país. Los ciudadanos deben exigir transparencia, planificación a largo plazo y responsabilidad a sus gobiernos y empresas proveedoras. La energía se ha convertido en el arma más poderosa de nuestro tiempo. Ya no basta con observar. Hay que anticipar, cuestionar y exigir.
¿Seguiremos confiando en que las viejas alianzas nos protegen, o admitiremos que el tablero se está redibujando bajo nuestros pies? La respuesta dependerá de la capacidad de adaptación y de la visión estratégica de cada sociedad. Quizás sea hora de preguntarte, ¿cómo afectará este cambio a tu vida y a la de los tuyos? ¿Estás preparado para un futuro en el que la energía, la economía y la política están más entrelazadas que nunca? No permitas que otros decidan tu futuro mientras se redefine el destino del continente. Infórmate, reflexiona y exige claridad a quienes toman las decisiones. Porque la próxima frontera no se defiende con soldados, sino con visión, coraje y capacidad de adaptación. Kaliningrado ha mostrado el camino. Ahora, el resto de Europa debe decidir si observa desde la orilla